Bien, continuando con la información, ahora quiero darle la bienvenida a el doctor César Villegas Delgado, quien es un doctor catedrático de la Universidad de Sevilla, España. Doctor, bienvenido a XJ, tu casa. Muchísimas gracias, Max. Gracias por la invitación y encantado de estar contigo y con tu audiencia. Bueno, doctor, viniste a presentar un libro, pero antes de platicar así directamente de la materia, quiero que nos platiques, bueno, pues tú, ¿dónde naciste? ¿Qué estudiaste? ¿A qué te has dedicado desde que graduaste de la universidad? Platícanos, por favor, algo de tu trayectoria, por favor. Claro, doctor. desde luego. Yo soy de un pequeño pueblo del norte de Veracruz, se llama Usuluama, la referencia es Tampico porque está cerca relativamente de Tampico, y de ahí estudié Derecho en la Facultad de la Universidad Veracruzana en Jalapa. Justamente al terminar en la Universidad Veracruzana la carrera de Derecho, recibo una beca del Gobierno de España para ir a hacer una maestría en Derechos Humanos. Y después de esa maestría de Derechos Humanos en el año 2001, me quedo a hacer una segunda maestría en Jurisdicción Penal Internacional. Y después de esa segunda maestría empecé a hacer el doctorado y pues tuve la inmensa fortuna de haber conocido al catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Sevilla, mi maestro, el profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, que fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y de la mano de él empecé mi carrera en la universidad en la que llevo trabajando pues 17 años. O sea que te quedaste a trabajar ya como catedrático en la Universidad de Sevilla. Bueno, lo de catedrático lo voy a matizar porque en España es una categoría administrativa y yo no tengo esa categoría administrativa. ¿Tú eres profesor? Yo soy profesor, actualmente titular de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho. ¿Y te gusta el Derecho Internacional Público? Sí, es mi pasión, de verdad. Yo creo que los que nos dedicamos al Derecho Internacional lo hacemos por vocación, porque es una forma de vida, ¿no? El análisis de la realidad internacional y de las relaciones internacionales, del derecho es, vaya, lo que nos apasiona. La investigación y todas estas cuestiones y pues la docencia también, la formación de nuevas generaciones en el ámbito del derecho internacional. Oye, ¿cuántos años tienes dando clase ya? ¿17 años tienes dando clase en la Universidad de Sevilla? 15 años. 15 años, porque los otros, bueno, fue de prepararte tu maestría, la segunda maestría y luego el doctorado. Efectivamente. Y luego ya te enamoraste de España, te enamoraste de Sevilla y dijiste ya, adiós México, hasta luego. Bueno, la verdad... ¿Ya hiciste tu vida allá en Sevilla? Yo tengo mi vida hecha ahí. ¿Te casaste allá? Sí, efectivamente tengo mi familia ahí, soy nacional español, tengo la doble nacionalidad. ¿Ya eres español? Sí. Y ya hasta le vas al Sevilla. El vínculo, soy sevillista, efectivamente. Oye, y luego, antes no le ibas no veías el fútbol en México antes de irte para allá, ¿no? ¿No tenías equipo? Claro, ¿A quién le ibas aquí? Claro, aquí a los Pumas. A los Pumas. Sí. Pero ya los Pumas pasaron a segundo término y ahora es Bueno, no, sigo a los Pumas. ¿Sí sigues a los Pumas desde allá? Desde España estoy al pendiente de los Pumas. Pero ya le vas allá al Sevilla. Y ahora mi equipo efectivamente es el Sevilla. Soy abonado del Sevilla y vivo al lado del campo del Sevilla. Oye, y... Bueno, y el Betis tiene también sus fans, ¿no? Me imagino ahí. Sí, desde luego, y además hay una controversia ahí porque en el equipo del Betis hay mexicanos y en el Sevilla pues tenemos ahora también a un mexicano, al Tecatito, que precisamente Tecatito Corona. Se acaba de lesionar, desafortunadamente va a estar toda la temporada prácticamente fuera, se pierde el Mundial, una verdadera desgracia también, no solo para el Sevilla, para mi equipo, sino también para el país, para la selección, porque era un titular indiscutible. Y en el Betis está Guardado, que aunque es verdad que está ya de retirada, pues sigue siendo un icono, ¿no?, en México. ¿Lainez también está todavía en el Betis? Lainez no, ya no. Él ya no está en el Betis. Ese ya no está en el Betis. Ya lo quitaron. Ya no está en el Betis. A él lo han transferido a un equipo en Portugal. Ahora juega en Portugal. Ah, sí, tienes toda la razón. Oye, bueno, ¿cuándo escribes hoy viniste, bueno, el doctor César Villegas Delgado hoy vino a presentar su libro en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de nuestra máxima casa de estudios, claro, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y vino y presentó su libro Crímenes de lesa humanidad en el siglo XXI, avances y retrocesos de la justicia penal internacional. Aquí está la portada del libro que viniste a presentar el día de hoy a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Platícanos, por favor, César, de qué trata Crímenes de lesa humanidad en el siglo XXI. ¿De qué trata tu libro y cuándo se te dio escribir por primera vez? Platícame eso. Bueno, antes de comentarte sobre el libro, quiero comentar también que tengo una relación ya desde hace 12 años prácticamente con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Vengo frecuentemente, colaboro, soy profesor en el área de posgrado y pues compartimos también proyectos de investigación y tal. Hemos entablado una relación fructífera. Como producto también de esa relación fructífera, pues hemos hecho muchas publicaciones con los colegas del ICSA, con el doctor Luis Ernesto Orozco Torres, querido amigo y compañero de doctorado en la Universidad de Sevilla. Y bueno, este es el cuarto libro que Este es tu cuarto libro que escribes. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros estamos prácticamente obligados a producir, ¿no?, en España con un sistema que tenemos de acreditaciones, y bueno, aquí en México formo parte también del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, y pues tienes que estar todos los años pues produciendo, ¿no? Y bueno, dando resultados. Sí, 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 pero lo hacemos desde la vocación que te mencionaba, o sea, investigaciones, que es lo que nos apasiona, y el resultado pues son estos productos. Yo particularmente este libro, este tema que abarca este último libro que he publicado, lo vengo trabajando desde hace 20 años. Desde hace 20 años vengo trabajando con esta temática, sí, investigación sobre el nacimiento de los crímenes de lesa humanidad como categoría jurídica independiente en el derecho internacional y la evolución a la par del proceso de humanización del derecho internacional. Porque lo que hay detrás de los crímenes de lesa humanidad es simple y sencillamente la protección de un bien jurídico muy importante, ¿no?, que es pues la dignidad del ser humano. Se refieren a violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos que se han, digamos, independizado de los conflictos armados, que constituyen pues violaciones graves. Se trata de crímenes internacionales de especial trascendencia, no cualquier crimen. Los crímenes de lesa humanidad tienen la característica que tienen que ser cometidos contra la población civil desde un aparato generalmente gubernamental o no necesariamente gubernamental, con el conocimiento de causa y como un plan, digamos. Algo así como lo que pasó en Tlatelolco con el 68. Sí, efectivamente, se han cometido y se siguen cometiendo desafortunadamente en pleno siglo XXI ese tipo de crímenes graves que atentan no solo contra los ciudadanos o las personas de un país en concreto, sino contra todos los ciudadanos del mundo, contra la humanidad en su conjunto. Experiencias pues muy amargas, ¿no?, que hemos padecido incluso en nuestro país y que seguimos padeciendo en nuestro país, ¿no? Me refiero a todos esos crímenes que se han cometido en el marco o en el contexto de la lucha, ¿no?, que se ha entablado contra el crimen organizado, en el que las, digamos, redes transnacionales, incluso delincuenciales, han cometido crímenes, pero también el Estado, el propio Estado y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han cometido crímenes del sentido que son, pues, ataques contra la población civil, ¿no?, los ciudadanos inocentes y tal. Y es una constante, desafortunadamente, actualmente en toda Latinoamérica, en diversas partes del mundo, en el sureste asiático, por ejemplo, encontramos episodios como un genocidio que se está cometiendo en estos últimos años, que los medios de comunicación no le han dado mucha cobertura, pero que están ahí y está costando miles de vidas. No me estoy refiriendo al genocidio de los rohingyas en la antigua Birmania, actualmente Myanmar, cometido por un régimen militar que gobernó hasta hace relativamente poco el país, y que ahora ese país, que se encontraba en un proceso de transición a la democracia, pues ha sufrido un nuevo golpe de Estado, se ha depuesto a la primera ministra, que era una ex premio Nobel de la Paz. Es una cuestión que se ha judicializado, que ha llegado a instancias internacionales, a la Corte Internacional de Justicia y a la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es el primer tribunal penal internacional permanente de que se ha dotado, ¿no?, la humanidad en toda la historia prácticamente. Es un hecho sin precedentes. Desde el año 2002 que entra en vigor el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, contamos con
un tribunal penal internacional permanente que juzga crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes como el genocidio e incluso el crimen de agresión, ¿no? Una pregunta, doctor. Cuando este tribunal juzga ese tipo de situaciones, ¿emite algún tipo de recomendación directamente a un país a través de su secretario de Relaciones Exteriores, o emite una recomendación al presidente de la República, o emite su resolución al Poder Legislativo, al Poder Judicial, para ver si pueden ellos, vaya, o sea, cuando este tribunal dicta una sentencia, ¿qué repercusiones tiene para el país que cometió tal o cual delito? Platícame, por favor, eso. Bueno, digamos, de forma muy sencilla, la Corte Penal Internacional es una organización internacional establecida a través de un tratado internacional que los estados han ratificado. Sí. Cuando los estados ratifican el Estatuto de Roma, aceptan la jurisdicción contenciosa de la Corte que juzga a individuos. Y eso es lo importante y lo trascendente de la Corte Penal Internacional, que no juzga estados, porque la responsabilidad del Estado en el ámbito internacional es parecido a lo que en el derecho interno es la responsabilidad civil. A lo máximo que se llega es a la obligación de reparar el daño causado y la obligación de indemnizar. Pero cuando hablamos de responsabilidad penal internacional del individuo, hablamos de un tribunal que juzga a individuos. Por la comisión de esta serie tiene su catálogo de delitos: crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, el genocidio o crímenes cometidos también en el contexto de conflictos o agresiones armadas, como el crimen de agresión. Es un tribunal, emite sentencias, condena personas. Funciona a través de los estados, son los propios estados los que colaboran con la Corte Penal Internacional para la ejecución, por ejemplo, de las órdenes de detención. Es como si fuera, para todos los efectos, un tribunal penal interno, pero es a nivel internacional y permanente, y funciona a través, pues, de los estados. O sea, la Corte Penal Internacional emite sentencias, ya ha emitido sentencias condenando a personas por crímenes cometidos de los que están enunciados en el Estatuto de Roma. No es una recomendación al Estado, ni es que el Estado tenga que cambiar algo. Es que, por ejemplo, si ha sido el jefe del Estado el responsable material o intelectual de los crímenes, competencia de la Corte, a esa persona se le mete a prisión. Se le condena, se le impone una pena, ¿no? Después de haberle seguido, naturalmente, un juicio con las debidas garantías del proceso legal. Y cabe destacar, por ejemplo, una de las peculiaridades que tiene la Corte Penal Internacional, que tiene un carácter subsidiario o complementario de las jurisdicciones nacionales. O sea, no se puede ir nunca en primera instancia a la Corte Penal Internacional a presentar una denuncia, no. O sea, actúa en defecto de la justicia interna. Cuando los estados que han ratificado el Estatuto de Roma no han podido o no han querido juzgar una serie de acontecimientos, pues, deleznables y lamentables, ¿no? Entonces ya se pueden activar los mecanismos de la Corte Penal Internacional, que tiene un fiscal que puede actuar para iniciar investigaciones. El abogado puede acudir como coadyuvante ante el fiscal del tribunal y decirle: oiga, es que aquí faltó justicia, y si el país pertenece o está adherido como Estado como a los tratados internacionales y a la Corte Internacional, entonces ahí el fiscal puede intervenir y decir: bueno, vamos a hacer una investigación. Sí, efectivamente, tiene un fiscal, y ese fiscal es el que es uno de los medios para activar, digamos, el mecanismo de la Corte Penal Internacional. También se puede activar vía Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Tiene esa posibilidad, pero generalmente es el fiscal, tiene una oficina, una fiscalía, que es el encargado, ¿no?, de recibir las comunicaciones. Generalmente son ONGs las que presentan informes ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y la Corte Penal Internacional tiene una sala de cuestiones preliminares donde ese fiscal, pues, toma la decisión de investigar o no investigar, dependiendo de los asuntos y de la gravedad del asunto y de las circunstancias y el contexto y de las pruebas que se puedan aportar. Es un juicio para todos los efectos en el que se respetan las garantías del debido proceso legal, como no puede ser de otra forma, y en la que también, por ejemplo, está prohibida la imposición de la pena capital, naturalmente.
¿Qué se ven más, avances o retrocesos de la justicia penal internacional? Esa es una pregunta interesante porque en el ámbito internacional, digamos que los avances son muy lentos, cuestan mucho tiempo, puedes hablar de décadas. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional, que empezó su andadura hace 20 años, ha tenido muchas dificultades en su actuación porque algunos estados han intentado boicotear. Y se le acusa de alguna forma justificada a la Corte Penal Internacional de focalizarse básicamente en el continente africano, porque la mayor parte de los asuntos que han llegado a la Corte Penal Internacional y las sentencias que ha dictado la Corte Penal Internacional se han focalizado en el continente africano. Hay algunas investigaciones abiertas ya en América, por ejemplo, la cuestión de Venezuela está siendo objeto, ya ha tenido conocimiento la Corte Penal Internacional, la cuestión, por ejemplo, que comentaba antes, relativa a la antigua Birmania, por la cuestión de los rohingyas, o sea, empieza a abrirse ya un poco más y abarcar, digamos, situaciones fuera del continente africano, la Corte Penal Internacional. Algunos comentaristas o analistas la han definido como un gigante con pies de barro, porque naturalmente sigue dependiendo de la cooperación de los estados, porque son los estados los que tienen que cooperar. La Corte Penal Internacional no tiene una policía mundial encargada de detener a personas, sino que por la vía diplomática hace el requerimiento a los gobiernos de los estados y son las autoridades de los estados las encargadas de ejecutar esas órdenes de detención. Que a veces pudieran proteger a los mismos delincuentes o a los mismos acusados, ¿no? De hecho, lo han protegido, ha pasado con algunos jefes de Estado, y esto es importante también decirlo. Los jefes de Estado y jefes de gobierno no gozan de las inmunidades o privilegios que les concede el derecho internacional general. Estas inmunidades diplomáticas no proceden ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué quiere decir? Que a un jefe de Estado, un jefe de gobierno que ha cometido crímenes internacionales se le puede llevar ante la Corte Penal Internacional y no puede excusarse en las inmunidades diplomáticas, porque los jefes de Estado y jefes de gobierno, cuando nos estamos hablando de derecho internacional penal, gozan de inmunidades diplomáticas, claro, son intocables porque son la personificación de un Estado. Claro. El Estado es una ficción jurídica y actúa a través de las personas. Pues cuando se trata de estos crímenes internacionales establecidos en el Estatuto de Roma, hay un principio que es el de la improcedencia del cargo oficial. Quiere decir que a jefes de Estado, incluso en funciones o ministros de Asuntos Exteriores, se les puede llevar ante la Corte Penal Internacional. Se ha hecho, por ejemplo, con Omar al-Bashir, siendo un jefe de Estado en funciones. Lo que pasa es que Omar al-Bashir se regresó a su país y de ahí pues no salía, y no hay forma, digamos, de entrar y de detenerle, ¿no? Estas son las dificultades con las que se ha topado. Entonces, ha costado mucho trabajo avanzar, ha costado 20 años dictar unas pocas sentencias, son muy escasas, y en cambio los retrocesos en el derecho internacional pueden suceder de la noche a la mañana. Y lo estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, con la cuestión relativa a la invasión de la Federación Rusa a Ucrania. Eso que se ha hecho es constitutivo de un crimen internacional que se llama agresión. Lo que pasa por cuestiones de tecnicismos jurídicos y tal, y por la falta de ratificación de la Federación Rusa de la modificación de Kampala que define el crimen de agresión, pues la Corte Penal Internacional no tiene competencias para enjuiciar a Vladimir Putin, por ejemplo, por esta guerra que es una guerra de agresión. Como lo fue también la guerra que en su momento emprendió el gobierno de George Bush en Irak, ¿no? En el año 2003. Por ejemplo, la situación que están viviendo ahorita en Afganistán, ¿ahí ha habido algún tipo de acercamiento, de denuncia ante la Corte Penal por la situación que se vive en Afganistán? Y no. La situación de Afganistán es de verdad lamentable, porque el repliegue y el abandono de los Estados Unidos pues dejó a esta gente a su suerte, digamos, a merced de los talibanes. A merced de los talibanes, y hemos sido testigos, ¿no?, de excepción de todo lo que ha sucedido, ¿no? La cuestión de la violencia sistemática y violación masiva y sistemática de los derechos, particularmente de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, relegando a las chicas, sacándolas de la educación, prohibiéndoles la circulación, obligándolas a usar el burka, o sea, esa violencia sistemática contra la mujer que se vive tan... Claro, y obviamente pues la Corte Penal Internacional, te digo, que solo actúa en defecto de o por instancia a petición de partes. Y a petición, exactamente.
Fíjate que yo cuando leí a Malala, cuando leí el libro de Yo soy Sí. Malala, y vi la situación ahí, y vi las diferencias entre Pakistán, Afganistán, y cuando vi cómo la lucha de las niñas y de las mujeres para atender a un salón de clases, para ir, la lucha para obtener una educación primaria, secundaria, preparatoria, una carrera universitaria, dices tú, contra lo que están luchando las niñas, contra un derecho que es universal, el derecho a la educación. Y bueno, pues ahorita que me estabas diciendo todos los crímenes de lesa humanidad, volteas a ver a los pobres que viven bajo el yugo de los talibanes y dices tú, bueno, ahí como que te gustaría que entrara, ¿no? Una Corte Penal Internacional a juzgar ese tipo de situaciones. Y te quería preguntar antes de retirarnos, porque ya la verdad el tiempo en televisión es corto, ¿dónde se encuentra físicamente establecida la Corte Penal Internacional? La Corte Penal Internacional tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos, que es considerada como la capital, digamos, de los tribunales internacionales, porque en La Haya está la sede de varios tribunales internacionales. Tenemos a la Corte Internacional de Justicia, que es la corte, digamos, el órgano jurisdiccional principal de la Organización de las Naciones Unidas. Es el único órgano principal de la ONU que no está en Estados Unidos, que no está en Nueva York. Tiene su sede en el Peace Palace de La Haya. Cuando tú vas a La Haya y como parte del, digamos, del circuito turístico, se encuentra el edificio más impactante, impresionante que hay en la ciudad. El Peace Palace es la sede de la Corte Internacional de Justicia. Esta Corte Internacional de Justicia dirime controversias entre estados. Hay un estado demanda a otro estado y, pues, por ejemplo, México ha presentado demandas ante la Corte Internacional de Justicia contra los Estados Unidos que hemos ganado por la cuestión de los paisanos indocumentados condenados a la pena capital en los Estados Unidos en violación de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, ¿no? Porque se les negó el derecho a asistencia consular. Esa es la Corte Internacional de Justicia. No es una corte penal, es una corte que dirime controversias entre estados. Claro. Y condena a estados a reparar los daños que han causado. Claro. Y ahí mismo en La Haya está la Corte Penal Internacional, que juzga a individuos, ¿vale?, por crímenes de lesa humanidad, por crímenes de guerra, por el genocidio, por crímenes de agresión. En los medios de comunicación a veces hay confusiones porque se habla del Tribunal de La Haya, pero en el Tribunal de La Haya es que hay varios tribunales en La Haya, claro, y su naturaleza jurídica, ¿no?, y su competencia material es totalmente diferente. distinta. Pero ambos, estos dos tribunales, se encuentran en La Haya, en los Países Bajos. Muy bien. De todo lo que acabamos de hablar, de eso trata Efectivamente, este libro. ahí en ese libro hago digamos, un recorrido por la evolución histórica de este tipo penal en el ámbito internacional hasta llegar al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la evolución post-Roma y un análisis de los 20 años de andadura de este Tribunal Internacional y otras experiencias de otros tribunales que han sido establecidos de forma híbrida, que son un mix entre un tribunal internacional y un tribunal interno que aplican derecho interno, que aplican derecho internacional, como el de Camboya, Sierra Leona, Timor Oriental, incluso el Líbano, y todo eso es analizado en este libro, y también aquellos casos que se han quedado en el extrarradio de la justicia internacional, que no han llegado a ningún tribunal internacional y que representan, pues, una ofensa, ¿no?, para la humanidad en su conjunto, y que ponen de manifiesto que la barbarie que han intentado reprimir estos tipos penales de crímenes de lesa humanidad sigue vigente, lamentablemente, en pleno siglo XXI, y que el camino de la justicia internacional es un camino muy complicado que se tiene que construir todos los días y que no podemos dar nada por sentado. Y que tendrían que estar adheridos a este tratado los países o los estados para que pueda, pues para que pueda ejercer ahí el tribunal la justicia que tiene que hacer, ¿no? Efectivamente, la Corte Penal Internacional es el instrumento más importante del que dispone la humanidad para luchar contra la impunidad de los crímenes más atroces que se cometen contra la población, ¿no?, contra los individuos, contra los seres humanos. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias por venir a platicar con el teleauditorio de XCJ. La verdad es que ahora sí ya nos pasamos de tiempo y tenemos que mandar a corte comercial.
Si alguien quiere obtener este libro de Crímenes de lesa humanidad en el siglo XXI, ¿dónde lo podrían obtener? ¿Hay algún lugar donde...? Sí, este libro ha sido editado por la editorial Tirán Lo Blanche aquí en México y tenemos ejemplares a disposición en Nixa, en la Dirección de Investigación del Instituto. Ok, entonces ahí en el Instituto de Ciencias Sociales, ahí pueden obtener este libro. Efectivamente. O en la web de Tirán. O en la web. Excelente, Muchísimas doctor. Pues gracias por Max. venir aquí a XCJ a platicar con nosotros. Muchas gracias. Y enhorabuena Encantado. por la realización de este texto. Muchas gracias. Hacemos una pausa comercial y volvemos.